Conocer el contexto nos ayuda a conocer la gran comisión. Triunfo 96.9 FM presenta Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García. Bendiciones, buenos días mis hermanos y hermanas, qué bueno es poder estar aquí nuevamente con ustedes en Hablemos en Contexto. Soy el pastor Jonathan García, bienvenidos y bienvenidas. Todos los jueves a las 9 de la mañana estamos aquí en esta mesa de diálogo, de discusión, de reflexión, ¿verdad? En este programa para poder contextualizar el proceso de cómo hacemos iglesia, pero cómo hacemos también misión desde el contexto de la iglesia local. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas, los que se conectan a través del Facebook Live, que es generalmente mucha gente que se conectan con nosotros, y a través del live, ¿verdad? Los que a lo mejor están en radio, pues no podemos tener ese proceso de diálogo, de comentarios, de preguntas, pero a través del live sí podemos, ¿verdad?, entrar en preguntas, comentarios. Muchas bendiciones a todos los que se van conectando, y como siempre es un gozo poder estar aquí en la cabina hablando y dialogando con ustedes. Esta semana, preparándome para el programa y poniendo atención, ¿verdad?, un poco, como siempre digo, al proceso de ser iglesia local. Tenía este librito en casa hace ya algún tiempo, había escuchado al autor personalmente, y dije, quiero trabajar este tema con el fin de que nosotros podamos entender la responsabilidad que tenemos del balance entre el poder y el conocimiento. El balance entre el poder, el conocimiento, la estrategia, ser culturalmente relevantes. Y en esta mañana quisiera que nosotros podamos reflexionar en el tema La iglesia bajo el poder del Espíritu. Este libro lo recomiendo, es un escritor pentecostal, fue parte del liderato de las Asambleas de Dios a nivel Estados Unidos, ¿verdad? Y esto nos da la oportunidad de reflexionar un poco, y quiero, ¿verdad?, ser muy intencional con lo que voy a mencionar. Una de las cosas que yo he tratado de hacer en el programa, y digo tratado, ¿verdad?, porque a lo mejor algunas personas pues difieren un poquito, he tratado de presentar varios modelos de cómo ser relevantes como iglesia local. ¿Por qué digo varios modelos? Porque no existe un modelo que sea perfecto o que sea ideal para todos los contextos, o particularmente las iglesias locales. Sin embargo, estos modelos nos dan dos cosas importantes: cómo anclar el quehacer de la iglesia local en la palabra, y cómo crear un modelo reflexivo anclado en la palabra para yo poder programar mi iglesia local para que responda a la misión. ¿Por qué quiero mencionar esto? Esta pregunta es importante en el programa de hoy, porque he visto, ¿verdad?, y creo que es algo que podríamos dialogar, que podríamos pensar, que podríamos también trabajar, que existe de alguna manera un choque entre el poder y por otra manera, entre el poder y la capacidad también de ser estratégico en el proceso de hacer iglesia local. Y alguien podría decir, ¿qué es eso de hacer iglesia local? Y quiero explicar lo siguiente: no es lo mismo hacer templos que hacer iglesia. Y voy a poner este ejemplo que yo viví en España con unos obreros de la Iglesia Alianza Misionera y Cristiana que son extraordinarios. Me voy a reservar sus nombres porque están, ¿verdad?, en un lugar creativo, trabajando con comunidades musulmanas, y ellos nos dicen, mira, nosotros estamos haciendo iglesia de una manera distinta. Y yo, cuéntame, ¿cómo están ustedes haciendo iglesia? Y el proceso de ellos hacer iglesia es la siguiente: ellos, a través de los musulmanes, hacen bicicletadas, corren por unas partes muy hermosas que hay en el área de Cataluña, específicamente, ¿verdad?, en el estado catalán de España. Y ellos no han construido un templo, pero están trabajando con estos chicos, literalmente jóvenes que no tienen papás, que no tienen mamás, que son musulmanes, que están en un barrio que se llama Salt, que es uno de los barrios más violentos y más extremistas en el tema del Islam, específicamente en Europa y en España. Y allí están haciendo iglesia sin hacer templo. Porque hacer iglesia implica cómo nosotros, como un cuerpo, como una comunidad, nos unimos como un equipo a vivir la misión de Dios. Habiendo planteado esta idea o este problema a veces del choque entre el poder, la estrategia, el discipulado, la enseñanza, la palabra, la teología,
pareciese a veces, pareciese cuando escucho a algunos predicadores o algunas personas a través de las redes sociales o de sus podcasts, que es como si chocara la idea de que el poder debe ir acompañado con el proceso de ser estratégicos a la hora de vivir la misión de Dios. ¿Por qué hago este planteamiento? Porque hay muchas iglesias que están muy enfocadas en la visión, pero olvidan la misión. La misión plantea lo importante. La misión plantea qué es lo relevante. La misión plantea qué es lo que no se puede negociar. La misión plantea qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer como iglesia? Mira, hermano y hermana, la misión de la iglesia es un concepto universal. ¿Que la escribimos distinta? Sí. ¿Que la planteamos distinta? Sí. ¿Que la decimos de una manera distinta? Claro que sí. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de visión, estamos hablando de algo distinto, es el cómo hacemos la misión. Y la visión no es universal porque está atada al marco de referencia del contexto donde estamos haciendo iglesia. Si nosotros estamos en medio de una comunidad de artistas, pues no vamos a hacer una iglesia sin arte. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Si nosotros estamos en una comunidad de un montón de jóvenes que les gusta el hip hop, el trap, pues mira, hermano, de alguna manera la iglesia tiene que ser contextual para poder trabajar, alcanzar y discipular y servir a esos jóvenes que están en ese lugar. Si estamos en un contexto de prostitución, de problemas sociales, nosotros tenemos que atender esos problemas sociales y ser entendidos en dónde estamos trabajando. Así que el proceso de plantación y de revitalización de iglesias también es un proceso que nosotros vamos a ver en el día de hoy. La pregunta con la que quiero ver a comenzar, aunque ya di una introducción, definí algunos conceptos importantes, me siento que estoy en una clase, pero no es la idea, es entrar en diálogo, así que usted puede hacer preguntas, puede plantear otras opiniones, mi hermano. No tengo todas las contestaciones a las preguntas, no tengo las contestaciones a las preguntas, pero tenemos la oportunidad de entrar en diálogo. ¿Qué yo quiero en esta mañana que nosotros hagamos? Que nosotros podamos reflexionar en este modelo que nos está presentando Garrison en este libro. Y como ya ustedes saben, aquí generalmente todos los jueves yo hablo de libros distintos. A veces utilizo algunos que ya he utilizado, pero generalmente trato de utilizar libros distintos. ¿Por qué? Porque yo quisiera que este programa también, además de un proceso de reflexión, se convierta también en una herramienta donde usted pueda encontrar recursos para usted poder hacer como pastor y como líder. Uno de los grandes problemas que nosotros nos vamos a encontrar con la gente es que tienen ideas, grandes ideas. Yo tengo esta idea y quiero hacer esto. La pregunta es cómo yo anclo esa idea en la palabra del Señor. Porque todo lo que hacemos, nuestra reflexión teológica no se basa en ser solamente culturalmente relevantes o ser contextuales, sino que tenemos que responder, y escuche bien esto, a la palabra de Dios. Como el modelo de mi congregación, como el modelo de mi comunidad de fe, como el modelo de media, como el modelo de lo que yo hago en redes sociales, como el modelo de lo que yo hago en radio, como el modelo de mi manera de predicar, responde a la palabra del Señor. Sin embargo, a veces eso nosotros lo queremos ignorar y queremos ir rápido a lo práctico sin ir a lo reflexivo. Y una de las cosas que me encanta de lo que Garrison, especialmente su modelo, de manera introductoria, ¿verdad? No voy a tener el tiempo para hablar de todo el libro, pero sí de alguna manera Garrison establece la importancia de que la iglesia viva en el poder del Espíritu. Y quiero volver a mencionar eso, la importancia de que la iglesia viva en el poder del Espíritu. ¿Fue importante eso para Dios? Y quiero plantear esa pregunta. Porque pareciese que esa idea del poder del Espíritu es una idea de que eso es de los viejos de antes, que te cantaban muchos coritos y el moño se le deshacía a las viejitas dentro de la iglesia. Pues mire, hermano, yo como un buen continuista, como un buen predicador pentecostal, debo decir lo siguiente. El día de Pentecostés fue intencionalmente diseñado por Dios. ¿Por qué quiero plantear esto? El Jesús de la Biblia
el Jesús que nosotros creemos, predicamos y enseñamos y seguimos, es el mismo que estuvo detrás de sus discípulos que se habían ido, valga la redundancia, a la huida, porque habían tenido traumas, problemas, situaciones. El gobierno romano había hecho unas cosas atroces, había destrozado el cuerpo de Jesús, habían perseguido a los discípulos de aquel entonces, y estos discípulos salen corriendo, huyen porque tenían miedo, y quiero también plantear lo siguiente, igual que cada uno de nosotros hubiera hecho en el mismo lugar. ¿Saben por qué? Porque todos hemos tenido miedo y todos hemos huido de alguna manera. Quiero hacer ese paréntesis, no para predicar, sino para aclarar. Segundo, Jesús, después que va detrás de ellos, no solamente va a restaurarlos, sino que también los va a reorientar para que vayan a Jerusalén. El proceso de Jesús acercarse a los caminantes de Emaús, acercarse a Pedro, revelarse a las mujeres de la Biblia. Jesús no tenía mujeres discípulas. Bueno, no habían apóstoles, mujeres específicamente en el grupo de los 12, pero hubieron discípulas y mujeres que vivieron el apostolado, como la mujer samaritana, que fue enviada para ir a su ciudad y contar las maravillas del Señor, pero eso lo voy a dejar para otro programa, porque si me voy por ahí, no termino. Así que el Jesús restaurador también es el Jesús que recuerda, regresen a Jerusalén porque yo los voy a llenar del poder. Ustedes van a ser empoderados con una misión importante: cumplir la realización del reino de Dios en la tierra. Cumplir la realización del reino de Dios en la tierra. Aquellos creyentes que estaban allí estaban en medio del oprobio, estaban en medio de la opresión política, estaban en medio de la opresión y de diferentes miedos. Yo estoy seguro que todos los que estaban allí tenían miedo que irrumpiera el gobierno romano con algunos centuriones, destruyera todo aquel lugar, asesinaran, violaran y mataran un montón de gente. Pero allí estaban por una sola razón: por la palabra de Jesús. Por la palabra de Jesús. La obediencia de los discípulos y la obediencia de la iglesia no debe ser algo manipulado por el líder o la líder de la iglesia, sino porque simple y sencillamente para nosotros es de satisfacción obedecer la palabra del Señor. Así que, en ese sentido, Garrison está planteando que aquella gente estaba libre y voluntariamente en el aposento alto, pero sobre todas las cosas en obediencia a la palabra. Porque Jesús continuamente repetía: y yo voy a enviar, y yo los voy a llenar, y los voy a llenar de poder, quédense allí, porque allí recibirán. Así que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es algo que no puede ser negociable. Repito, muchas de las iglesias de nosotros crecieron con gente que no sabía leer y escribir. Y hay un corito que marca esa historia y es parte de nuestra historia. Sin embargo, esa gente entendían y conocían el poder de Dios de una manera distinta. Los había arropado y les había dado esperanza cuando ellos no tenían. El poder de Dios no es una varita para hacer espectáculo en el culto en donde yo estoy predicando. El poder de Dios me guía, me confronta, pero también es estratégico, me da estrategias en el proceso de yo vivir la misión de Dios. Así que tenemos que comenzar a preguntarnos cómo el poder que desciende cada domingo tiene un impacto en la vida y en la programación de la iglesia. ¿Estamos pensando en eso? ¿Estamos haciendo reflexión? ¿Qué el Espíritu Santo nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo que contextualicemos? ¿Qué nos está pidiendo que actualicemos? ¿Y qué también nos está pidiendo que haya redefinición en el proceso? 5 cosas que me encantan de las... Garrison presenta 5 funciones extraordinarias que me parecen súper buenas para el proceso de reflexión. Número 1, conectar. Esa conexión tiene que ver con comunión y con evangelismo. Y a veces nosotros no tenemos el balance entre la comunión y el quehacer misional, el evangelismo. Nosotros solamente pensamos que es importante la comunión, nos sentamos, nos tomamos el café, y mire hermano, o tenemos la cena del Señor, como usted lo llama, Eucaristía, la cena, la Santa Cena, ir a la mesa. Número 2, crecer.
Y yo quiero que hoy nosotros entendamos, y por eso me gusta este modelo de las 5 funciones, porque el crecimiento tiene que ver naturalmente con discipulado. Lo voy a volver a repetir. El crecimiento natural, bíblico, tiene que ver con discipulado. Voy a detenerme aquí porque tengo algunos comentarios. Saludos a nuestra hermana Xiomara Turbide. Dios les bendiga. Qué bueno poder leerle. Qué bueno también poder saludarle otra vez a nuestra hermana Xiomara. A nuestra hermana María, Dios les bendiga. En estos días algunas semanas estuve ministrando en la iglesia, en una iglesia en Carolina, y allí me encontré 2 hermanas. Lo estamos viendo todos los jueves, vine porque quería escucharlo. Y es una bendición poder encontrarnos gente que sintoniza. También saludo a Benjamín, un miembro de nuestra iglesia, y sobre todas las cosas, ¿verdad?, de luna de miel recién casado. Así que felicidades por la radio también, Benjamín. Saludos a todos los que se conectan y nos hablan de diferentes partes. Quiero leer una de las opiniones de Xiomara, nuestra hermana Xiomara Turbides. Dice: en mi opinión, creo que todo programa o proyecto que la iglesia vaya a hacer debe ser pasado por el filtro de la palabra, que nos va a dirigir a hacer lo correcto. Y esto que nuestra hermana Xiomara está mencionando es una de mis mayores preocupaciones, porque pareciese que lo último que hacemos cuando programamos o pensamos en nuestros cultos, en nuestros programas de grupos de vida, de grupos pequeños, en nuestros programas de liderazgo, en lo último buscamos todas las estrategias primero y después pensamos en la Biblia. Comenzamos a pensar, bueno, puedo hacer esto, voy a ser culturalmente relevante, puedo ser contextual, y después entonces, al final es que decimos, déjame ver qué texto bíblico yo puedo aplicar a esto. Y yo creo que las nuevas generaciones y la iglesia de hoy no debe perder de perspectiva que fue la palabra de Jesús lo que llevó a los discípulos al aposento alto para ser empoderados por el Espíritu. La palabra debe seguir siendo nuestra brújula en los procesos, cualquier proceso que haga la iglesia. Nuestros conciertos. La Biblia no hay conciertos, pero es una estrategia bonita, es una estrategia culturalmente relevante, la música, las artes. ¿Por qué lo estamos haciendo? La visión del concierto es mostrar nuestro talento o es usar nuestro talento para mostrar a Cristo. Repito eso. La visión del concierto es mostrar nuestro talento o usar nuestros talentos para mostrar a Cristo. Mis amados, yo creo que de alguna manera nuestros escenarios son unos espacios positivos para mostrar a Cristo, pero nosotros creo que también muchos de nuestra gente ha llegado a los escenarios solamente para mostrarse a ellos y han tomado a Cristo y lo han puesto detrás del escenario. Quédate allí, yo solamente te voy a usar para llegar hasta esta plataforma, pero en la plataforma ya Jesús no es importante. Y hoy nosotros debemos de reflexionar en esas 5 funciones que presenta Alton Garrison de conectar, comunión, evangelismo, crecer, pero con discipulado. No crecer en un boom. Y nosotros como iglesia, ¿verdad? Y estoy presentando, aunque hago críticas, también estoy presentando alternativas. Nosotros como iglesia local, y hablo un poco, ¿verdad?, de mi experiencia pastoral, no puedo hablar de la de Manny. Manny tiene que hablar de la de él, y cada cual, ¿verdad?, puede hablar un poco de su experiencia. En nuestra experiencia pastoral, desde enero, desde el año pasado, comenzamos un proyecto que se llama The One. Por uno somos salvos, ganamos unos. ¿Cuál es el proyecto? Que cada cierto tiempo hacemos un servicio especial dedicado a estas personas, pero también con 2 intenciones. Conectar con ellos a través de una reunión después del servicio del domingo y después como pastores seguir dándoles seguimiento en el proceso de su visita. Pastor, ¿tienen fruto? Sí, tenemos fruto y ya vamos a bautizar gente de esos servicios. 2. ¿Cuáles son las personas que queremos invitar a la iglesia? Enfocado en este concepto, vidas nuevas. Solamente personas que se han apartado del Señor o que han dejado la fe, y 2, personas que nunca han sido creyentes. Nuestras iglesias deben de comenzar y nuestros programas, nuestros cultos, a responder al concepto bíblico,
pero también al concepto misional que lo que planteaba Jesús. Vayan por todas las aldeas. Mire, hermano, si Jesús hubiera estado hoy a lo mejor viviendo, encarnado, hubiera dicho, vayan por todos los barrios, vayan por todas las favelas, vayan por todas las esquinas, vayan por todas las barriadas, vayan por los lugares que nadie quiere ir y proclamen este evangelio. El poder del Espíritu nos da el don de hablar en lengua, nos da el don de sanidad, nos da el don de interpretación, nos da el don de discernir, nos da el fruto también del Espíritu para amar, para tener ese fruto que se va manifestando. Pero también el Espíritu Santo nos guía en el proceso de cumplir lo que Dios nos ha pedido cumplir. Una de las cosas más extraordinarias del Espíritu que pasó en el aposento alto es que aquella gente salió de allí para obedecer a Jesús. A veces somos culturalmente relevantes, misionalmente deficientes. Culturalmente relevantes, misionalmente deficientes. Tenemos una visión extraordinaria, estamos haciendo esto, tenemos un cuarto para esto, hemos comprado una consola que cuando yo le hablo hace el trabajo, hemos comprado unas luces que le hablamos y mira, hermano, eso es un espectáculo de luces y tenemos esto y gloria a Dios si la tecnología y la capacidad económica nos permite hacer eso, gloria a Dios por eso, pero aunque usted sea visionalmente con una visión extraordinaria, pero es misionalmente deficiente. Hay un desbalance, no hay un equilibrio en el proceso teológico, bíblico del quehacer de la iglesia. Número 3, algo que también presenta Garrison de sus 5 funciones, ¿verdad? Un plan bíblico comprensivo. Y algo que voy a decir que le he mencionado en estos últimos meses a muchos líderes de la iglesia, que nuestros procesos sean sostenibles. Vamos pastor a evangelizar todos los días. Hermano, no es sostenible que los hermanos de la iglesia todos los días hagan evangelismo de 7 a 9 o de 8 de la mañana a 10 de la noche por una sola razón. Porque la gente trabaja, porque la gente tiene hijos, porque la gente tiene responsabilidades, porque los esposos tienen que llevar a sus esposas a comer, porque hay que cuidar a los hijos, porque hay que estudiar, porque algunos tienen negocios. Así que los procesos, ¿verdad? Y estas 5 funciones se pueden desarrollar de una manera que implica sostenible. Número 1, que no se quemen los líderes. Y número 2, que se pueda seguir haciendo, que tenga la capacidad o que nosotros tengamos la capacidad de que eso tenga continuidad en el proceso de hacer de la iglesia. Número 3, servir. Y cuando hablamos de servir, de servicio, dones del ministerio, alcance, edificación del cuerpo y atención a la comunidad. Y cuando hablamos de atención a la comunidad, a mí me interesa mucho que haya el proceso de atender la comunidad hacia adentro, que es decir, la iglesia, y atender la comunidad hacia afuera, que es la comunidad que rodea a la iglesia. No podemos atender todos los asuntos, pero podemos enfocarnos en uno. No podemos salvar toda la comunidad, pero podemos empezar a trabajar en algún problema social. ¿Qué tal si usted en el proceso del servicio, no solamente, y en estos días hablaba con un joven de la iglesia que está estudiando en el seminario y me preguntaba acerca de un proyecto contextual? Y le hice esa misma observación. Número 1, busca tu vocación. Y número 2, mira hacia afuera. Porque cuando hablamos de proyectos, y a mí me pasó en el seminario, generalmente miramos hacia adentro de la iglesia. Y el concepto misional constantemente nos va a decir, ánclate en la palabra, mira cuáles son las necesidades y usa tu vocación para que la iglesia pueda salir. Así que nuestros proyectos tienen que volver a anclarse en esta idea de atender la comunidad hacia adentro y hacia afuera. No podemos solamente enmarcarnos en la idea de que, no, ¿cómo yo voy a ser un buen líder? Voy a hacer un culto más lindo. Voy a poner una decoración más bonita. Voy a gritar un poquito más cuando predique. Número 4. Ir es importante en el proceso de ser iglesia local. Ir implica discipulado, evangelización y misión. Y puede hacer un montón de cosas más. Proyectos sostenibles de la comunidad.
tenemos problemas de agua. Hablando con uno de nuestros pastores en el área oeste, con el pastor Samuel Carreras, me sorprendió mucho el proyecto que ellos desarrollaron. Y fue un proyecto de cómo ellos tomar las aguas, la lluvia, y convertirlas en un proceso de tener agua para toda la comunidad. Se va el agua, la comunidad va a la iglesia y busca agua. La iglesia no gasta, porque es un proceso sostenible. Si abriéramos las plumas, ¿verdad? A lo mejor fuera un dineral. Pero si hay un problema de que la comunidad no tiene agua, ya ellos tienen todo lo que sobra, como digo yo, de lo que cae. Ellos tienen unas tuberías, tienen todo un proyecto completo para que la iglesia se sostenga cuando no hay agua, pero también pueda darle a la comunidad. Estos son proyectos también de ir, son proyectos donde encarnamos el evangelio. ¿Por qué encarnamos el evangelio? Porque el evangelio también atiende las necesidades de la cotidianidad de la gente. ¿Ok? Así que, número 5, el último punto, es adorar. Alabanza congregacional, oración, enseñanza y cantos. Algo que me encanta de los 5 puntos de Garrison, o las 5 funciones que él presenta, es la idea de que en todas la palabra del Señor está presente. Y yo no quiero, yo quiero que usted, mire hermano, cuando nosotros hablamos, y voy a poner otro ejemplo de muchas cosas de las que se están haciendo hoy, que yo creo que son importantes, relevantes, y nosotros como iglesia local estamos tratando de abrazar y trabajando con eso para seguir desarrollando. Los grupos pequeños no pueden ser reuniones para tomar café. El café es la excusa. El café es la oportunidad. El comer es la invitación. Pero la invitación ¿a qué? A que la gente sea discipulada, conecte, crezca y conozca más a Jesús. La idea de todo lo que nosotros hacemos misionalmente no es que nuestra iglesia tenga más miembros, es que la gente conecte y conozca a Jesús. Usted como líder de la iglesia, yo debo preguntarle algo. Y quiero que demos un vistazo rápido a cómo usted ha estado fungiendo como líder en la iglesia. Como líder en la iglesia, usted lleva a lo mejor 10 años trabajando en la iglesia. Wow, y desarrollando, y trabajando, y fajado, y a veces se cansa. Gloria a Dios por su trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que te ganaste a alguien? 1. 2. ¿Cuándo fue que comenzaste a servir en discipular a alguien? Así que es importante que estos 5 puntos del proceso o las 5 funciones de una iglesia en el poder del Espíritu va a ir planteando que no es lo uno ni lo otro. Y este choque que hay entre el poder y la estrategia a veces genera tensión. Bendiciones familia, recuerden que seguimos aquí en Hablemos en Contexto por Triunfo 96.9 de San Juan, Puerto Rico. Soy el pastor Jonathan García y estás en la segunda parte o el segundo segmento de la mañana de hoy. Y hoy estamos hablando de la iglesia en el poder del Espíritu, la iglesia en el poder del Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia en el poder del Espíritu, tenemos que pensar en Hechos, pero también tenemos que pensar en todo el Nuevo Testamento, de cómo la iglesia iba desarrollando el quehacer de hacer iglesia en su proceso misional. Así que hablé de los 5 puntos de Garrison que presenta en su libro que se llama La iglesia en el poder del Espíritu, de ahí tomó el tema, ¿verdad? Y además de los 5 puntos de conectar, crecer, servir, ir, adorar, quiero que nosotros también hablemos un poco y pensemos un poquito en el proceso en que nosotros a veces pensamos que es lo uno o lo otro, o es el poder o es la estrategia, o es el poder o es del discipulado, o es el poder o son las misiones. O sea, el culto se convierte en un centro de ver qué sucede. Y el culto de la iglesia no puede ser, ¿verdad?, un lugar para medir cuánto poder desciende, sino un lugar para adorar. Nuestra adoración tiene que ser coherente con la Biblia. Nuestra adoración debe tener orden, porque la Biblia es organizada y siempre la adoración mantenía orden en la Biblia. Número 2. Algunos líderes, de alguna manera, suponen de manera equivocada que es lo uno o lo otro, que si estamos guiados por el Espíritu, espontáneamente no podemos ser estratégicos. Que si estamos guiados por el Espíritu es esta expresión de que el Espíritu diga, esto se hará.
Y cuando nosotros leemos el texto sagrado nos vamos a dar cuenta de algo, que Dios es estratégico, que Dios es creativo, que Dios es organizado, que el día 1 creó esto, que el día 2 creó aquello, y fue creando todas las cosas para que tuvieran autodependencia, para que tuvieran dependencia el uno del otro. Y Dios desde el principio, cuando empieza a mostrar sus funciones, sus acciones, nos damos cuenta que es un Dios estratégico y organizado. Pero también esta idea de que a veces se adoptan expresiones, ¿verdad?, de espiritualidad espontánea. De esto lo que se trata es de que el poder, mire hermano, el poder del Espíritu transforma nuestras acciones. Yo creo en el poder del Espíritu, yo creo que el Espíritu Santo toca a la gente en nuestro servicio, yo creo que el Espíritu Santo llena, bautiza, hay fuego en la presencia del Señor, en la vida del creyente, enciende corazones. En lo que no creo es que nosotros pensemos que es lo uno o lo otro. Porque aquella gente que fue llena del poder del Espíritu no se fueron a hacer cultos, se fueron a hacer discípulos. Y quiero repetir eso porque es importantísimo que lo entendamos. La gente en el aposento alto que fueron llenas del Espíritu no fueron a hacer más culto, ni a ver de qué manera hablaban más en lenguas, sino que las lenguas como don se convirtieron en un don de proclamación. Y cada uno hablaba en lenguas y los que estaban allí les entendían. ¿Pero qué hablaban? De sus grandes poderes, de sus grandes dones. No, hablaban las maravillas del Señor. Esa no es la opinión del pastor que está aquí hablando. Eso es lo que dice el texto sagrado. Y a mí, como líder y como pastor, no me puede formar una canción o las canciones que se cantan hoy. A mí me forma y establece el marco la palabra del Señor. La iglesia primitiva recibió el poder del Espíritu, pero para cumplir el plan de Jesús, no para cumplir su plan, no para cumplir el plan personal, no para usar el poder del Espíritu para mostrarse como gente grande, importante, llena de espiritualidad y que oran mucho. Todo el que se pone máscara de espiritualidad, algo esconde detrás de ella. La iglesia de los Hechos era una iglesia sencilla, humilde y que respondía totalmente a las palabras de Jesús. El libro de Hechos 2 es el fundamento de la iglesia para que tuviera poder y fuera estratégica, que fuera culturalmente relevante. El fundamento del quehacer de la iglesia está en el libro de Hechos capítulo 2. Poder para cumplir, poder para salir, poder con la visión de buscar más adoradores. Es que pastor, yo soy un adorador y lo mío es la música. Pues un adorador busca más adoradores. Y viene el tiempo donde el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El libro de Hechos 2, este libro que presenta Garrison, está tratando de potenciar las iglesias para que regresen al modelo bíblico. ¿Por qué esta importancia de regresar al modelo bíblico? Porque regresar al modelo bíblico nos da la capacidad de volver a anclarnos en la palabra. Y anclarnos en la palabra nos va a dar oportunidades de redefinir programas, de redefinir estrategias, de ver de qué manera nosotros presentamos el Evangelio de Jesús de una manera culturalmente relevante sin perder nuestro anclaje en la palabra. Yo creo también que hoy nosotros debemos de buscar ese equilibrio entre la espiritualidad y entre la estrategia. Que el tiempo de oración debe seguir siendo importante. Que el tiempo de la enseñanza bíblica debe seguir siendo importante. Que el tiempo de sentarnos a planificar también es importante y tiene que haber ese proceso de balance. Y Alton, en el capítulo 11 específicamente, le llama el equilibrio entre la espiritualidad y la estrategia. Generalmente nosotros pensamos que espiritualidad o que el poder va a descender cuando estamos en un culto y todo el mundo está eufórico. El fervor no se puede perder, pero hay momentos que Dios nos va a usar con poder
sin tener fervor. Con tranquilidad, con un café en la mano, con una comida de frente, sentándonos en la mesa. Yo creo en el fervor, yo creo en predicar apasionadamente, yo creo en las manifestaciones de los dones dentro del servicio. Mira, hermano, sin eso el servicio fuera tan soso. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestro servicio. Claro que sí. Pero la pregunta que hoy nosotros deberíamos también hacernos para responder como líderes y en equipo: Dios tiene un plan para mi iglesia. Dios tiene un plan para mi ministerio. Porque si Dios tiene un plan, yo quiero escuchar lo que Él tiene que decir. Y lo que Dios tiene que decir, no me lo tiene que decir un profeta, me lo va a decir la palabra. Lo que Dios tiene que decir, yo puedo verlo en la palabra. Así que es importante que nosotros volvamos al estudio, volvamos a reflexionar antes de planificar. Mire, hermano, y le voy a dar una recomendación, y con esto no estoy planteando que todo lo que yo hago es perfecto. Nosotros estamos en septiembre ya. Nos falta septiembre, octubre, noviembre. Olvídese de diciembre, que en Puerto Rico diciembre es fiesta desde que empieza hasta que se acaba. Septiembre, octubre y noviembre. ¿Qué usted va a hacer en estos 3 meses? Si nosotros no tomamos algún tiempo para en estos 3 meses prepararnos para lo que vamos a hacer el próximo año, y estamos, ¿verdad?, en el poder. Mira, hermano, el poder nos guía a ser estratégicamente relevantes. El proceso no es hacer un plan y tomar el libro de Alton Garrison, Una iglesia en el poder del Espíritu. Él recomienda que hagamos 1, 2, 3, 4, 5. No, es que usted busque diferentes modelos, que esos valores que presentan, esos modelos le sirvan a usted como pastor y como líder para vivir bajo el poder del Espíritu, bajo el poder del Espíritu en los dones, bajo el poder del Espíritu en el fruto, bajo el poder del Espíritu en la relevancia, bajo el poder del Espíritu en el discipulado, bajo el poder del Espíritu en la adoración, bajo el poder del Espíritu en la oración, bajo el poder del Espíritu en el concepto misional y evangelístico de la iglesia local. Como dije en un principio, la misión es universal, pero la visión depende de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Los valores esenciales están en la visión, en la misión. El poder, estar bajo el poder del Espíritu no es realizar un espectáculo en un servicio. Es permitirle al Espíritu Santo que lo que ocurre en ese servicio tenga un impacto en mi vida, en cómo yo vivo ahora el Evangelio, en cómo yo realizo el reino de Dios, en cómo yo me siento a ser estratégico. No puedo, y esto, perdónenme los que se sientan de alguna manera incómodos, pero no puedo pensar en el poder del Espíritu que no genera transformación y no nos hace líderes estratégicos, pastores estratégicos, iglesias estratégicas. Los discípulos de Jesús que recibieron poder en el libro de Hechos 2, y usted sabe qué, mi hermano, yo creo todo lo que dice la Biblia que pasó allí, que hablaron en otras lenguas, en este caso, glosolalia, lenguajes. Pero pastor, y el que no se entiende, tranquilo, porque hasta el mismo apóstol Pablo y otros textos dicen que también hay lenguas angelicales y hay lenguas que no se entienden, que son la xenolalia. Yo creo en las dos. Saludos, pastor Jesús Santo, un abrazo. Pero tiene que haber un proceso de armonía entre el espíritu y la estrategia. Tiene que haber un proceso de armonía entre cómo nosotros somos transformados por el poder del Espíritu. Entonces a veces tenemos cultos llenos del Espíritu sin ningún tipo de transformación. No podemos seguir dándonos golpes en el pecho por lo que pasa en un culto si lo que pasa en el culto no transforma lo que yo hago en mi cotidianidad. Lo que pasa en el culto es producto de nuestra vida en el Espíritu. Pero lo que pasa después del culto es producto de lo que el Espíritu hace en el servicio. Cómo me confronta, cómo me cuestiona, cómo me reclama, cómo también me va moldeando, qué cosas va hablando a mi corazón. Y yo creo que tiene que haber un proceso de estrategia, de armonía entre el Espíritu, lo que Él quiere hacer y cómo yo empiezo a obedecer eso. Cómo yo conecto. No es que mi plan y mis artes y mis funciones y esto y mi historia es esta. Dios quiere usar tu historia, pero el Espíritu es más importante que tu historia.
hoy también yo quisiera que usted entienda que la estrategia no reemplaza el fervor, no reemplaza la pasión, no reemplaza la adoración real, no reemplaza lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros. Y yo sé que de alguna manera, y como mencioné en el programa pasado, de alguna manera, nosotros no estamos cuestionando lo que nosotros definimos por el poder del Espíritu. ¿Qué implica poder del Espíritu? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo definimos? Pero no cómo lo define mi experiencia, cómo lo define la palabra. El plan no reemplaza el fervor. La estrategia no reemplaza la presencia de Dios. Pero el Dios que se derrama en el servicio, que se mueve en medio de la oración, que hay poder, ¿verdad?, que llena la iglesia, nos guía a ser estratégicos, nos guía a ser relevantes. Y la idea de tener un plan nos va a dar también la capacidad de entender que el plan no está escrito en piedra, sino que somos estratégicos, pero que también somos flexibles a lo que Dios quiere hacer. Flexibilidad, y es una moneda de dos caras, hacia lo que Dios quiere hacer y hacia mis realidades contextuales. ¿Qué pasa en el día a día? ¿Qué afecta a la comunidad donde yo estoy? ¿Qué afecta a mi liderazgo? ¿Qué pasa? Yo quiero llegar a hacer 100 grupos pequeños. Yo quiero tener 100 grupos pequeños. ¿A cuántos líderes vas a entrenar para eso? Si quieres 100 y tienes 5 líderes, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. No, es que yo tengo un sueño. Sí, gloria a Dios por el sueño. Es bueno soñar, es bueno rogar, es bueno pedirle al Señor. Pero el Dios de la Biblia también es un Dios que te va a proveer, y esto quiero que te lo guardes en el corazón, en la capacidad que tú puedas obedecer. Obedece con lo que tienes y haz con lo que tienes. No le pidas a Dios que te dé más si con lo que tienes no haces lo que tienes que hacer. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y aunque esto habla de la salvación, es un principio del reino. Es un principio de cómo la palabra nos enseña a hacer. Yo quiero que usted entienda que el fervor no puede convertirse en la excusa de no ser planificados, en la excusa de no organizarnos, en la excusa de no enfocarnos. Usted puede tener fervor y poder con los límites bíblicos. Y esa palabra quiero que usted la tenga en la mente. Límites, la Biblia pone límites. De cómo accionamos, de qué decimos. ¿Cómo se debe predicar? Oh, yo escuché tal predicador que dijo esto y esto. Lo voy a imitar a ver si pasa lo mismo en mi iglesia. No. ¿Cómo se debe predicar? La Biblia habla de eso. ¿Cómo se debe adorar? La Biblia habla de eso. Ay, ¿cómo deben ser las canciones? Racionales. Racionales implican no espirituales, no, racionales implica bien pensadas y ancladas en la palabra del Señor. Usted puede tener mucha visión, pero si usted no tiene un plan, una estrategia para ejecutarla, la visión es tener 1000 personas. ¿Cómo lo voy a lograr? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Esto de usted planificarse no le roba el fervor, no le roba la espiritualidad. Ahora bien, el plan y la estrategia tampoco debe robarle a usted las ganas de tener el poder, el deseo de tener el poder del Espíritu en la vida de la iglesia. No podemos ser personas con planes, pero vacías del Espíritu. Pero no podemos ser tampoco gente llena del Espíritu, pero vacías de estrategia. ¿Es lo mismo? No. Una es mayor, pero esa que es mayor, que es el poder del Espíritu, alimenta la secundaria, alimenta mis planes. El poder del Espíritu alimenta mi capacidad de hacer discípulos, mi capacidad de servir. De hecho, yo creo que ni siquiera es solamente el hecho de que lo alimenta, sino que las inicia. Así que debemos avanzar en el poder del Espíritu, pero con un plan. En el poder del Espíritu, pero con un plan. Y usted sabe que, hermano y hermana, a veces
nos toca pararnos firmes y decir que no es correcto. El extremismo espiritual, y usted ha visto cómo nos toma el mundo y cómo se burlan de nosotros por el extremismo y las cosas que a veces hacemos y decimos. Usted ha visto videos de sectas. Y en estos días estoy viendo que se ha generado un tema de que el rapto está al día ahora en septiembre y qué sé yo. Mire, hermano, cada vez que nosotros, como iglesia, y discúlpenme la palabra que voy a utilizar, hacemos el ridículo en el altar, que hacemos un espectáculo, un mundo de espectáculo, tanto de derecha como de izquierda, de conservadores y de liberales. El mundo y la estrategia del infierno gana. Porque, ¿qué hacemos? Le quitamos seriedad al evangelio. El poder del Espíritu no nos hace ridículos. El poder del Espíritu nos hace racionales, serios. Hay convencimiento de lo que el Espíritu Santo hace. Mire, hermano, y no estoy hablando de que la gente no se va a burlar como quiera. Nuestros pioneros recibieron burlas, pero ¿saben qué cambió la burla? Los resultados y la aprobación de Dios en lo que hacían. La dirección del Espíritu es vital, porque si tenemos estrategia y no tenemos dirección del Espíritu, nos morimos en el proceso. Pero la estrategia es donde el Espíritu Santo nos va a usar. Hay que ser, pastores, que yo nunca he tenido yo nunca he tomado, no tengo un doctorado en liderazgo, no tengo una maestría en esto. No se preocupe, siéntese. Hay un montón de modelos que nos presentan, ¿verdad?, la capacidad de tener el equilibrio. Y hay que preguntar, y quiero hacer esta pregunta también porque es importante. ¿Cómo el plan no se convierte en mi Dios? ¿Cómo mi estrategia no se convierte en mi Dios? Y es simple, manteniéndola flexible a lo que el Espíritu quiere hacer. ¿Cómo mi estrategia no se convierte en mi ídolo? ¿Cómo mis ideas personales como líder? Mire, hermano, yo quiero decirle algo. Para que la gente lo siga, usted no tiene que estar diciendo que usted es fuego, que usted tiene mucha unción, que lo que usted diga es lo que es. ¿Usted quiere que la gente lo siga? De testimonio y fruto. De testimonio. De testimonio de que realmente usted es lo que dice ser. Porque yo le aseguro que Dios es lo que dice ser. Y si Dios te habló y Dios te ha ministrado y está trabajando contigo para tú como líder, como pastor, como iglesia local, generes una estrategia, Dios te va a dar la victoria. Yo quiero que usted entienda que este modelo de utilizar estas 5 funciones de adorar, de ir, de conectar, estas 5 funciones de este programa que Alton presenta, nos da la capacidad de nosotros ver cómo desarrollamos para nuestra iglesia un programa que sea la herramienta del Espíritu. Y ahora estamos, como dije, gracias a todos los líderes que se conectan, a mi hermana Marisa, al pastor Eduardo de España, gracias al pastor Jesús Santos, veo por aquí el evangelista Rubén Cabá, un abrazo, a Jan, que también es miembro de la iglesia. Si alguien más, ¿verdad?, quiere saludar, puede hacerlo a través de este medio. Si quiere hacer preguntas, nuestro hermano Benjamín. Hoy yo quiero que este programa le sirva como una herramienta para trabajar en el próximo año. El próximo año sea estratégico. Forme un marco. ¿Qué cosas queremos hacer? No ponga una lista de 100. Escoja 4 o 5. Porque tiene un año, no tiene 10 días. El poder del Espíritu
es lo que inicia todo. El poder del Espíritu nos guía, el poder del Espíritu nos fortalece, el poder del Espíritu nos sostiene. El poder del Espíritu no es una varita, como dije en principio, mágica, para que pase lo que yo quiero. No, el poder del Espíritu me guía en el culto, me guía en la estrategia, me guía en la misión, me guía en las misiones, pero también nos da la oportunidad de nosotros unirnos como comunidad de fe, comunión, conexión, y caminar hacia una misma dirección. La misión es universal, pero cómo yo hago una visión, el cómo lo voy a hacer para tener un impacto en la vida de la gente. El poder del Espíritu no me lleva a ser un monje. El poder del Espíritu no me invita a enajenarme de la sociedad. El poder del Espíritu no nos enajena. El poder del Espíritu nos mete en medio de la sociedad, en medio del mundo doliente, en medio del mundo quebrantado, en medio de lo difícil de la vida. Dios te bendiga, Fernando. Muchas bendiciones, un miembro también de mi iglesia. Mira, hermano, la estrategia no nos limita. El poder del Espíritu tampoco. El poder del Espíritu que nos da dones, como dije, quiero repetir esto, nos hace hablar en lenguas, nos da la oportunidad de tener poder, de tener el don de sanidad, de tener muchos dones que se manifiestan. ¿Y saben qué? Los necesitamos todos, no algunos solamente. Yo creo en eso, lo fomento, lo predico, lo practico. Pero esas prácticas no pueden enajenarnos de nuestra responsabilidad estratégica. Así que hoy yo quiero ir cerrando, dejándole saber que la conexión más importante es la conexión con el poder del Espíritu. Pero que esa conexión con el poder del Espíritu también nos guía a ser la iglesia que Jesucristo quiere. No una institución como cualquier otra. No otro grupo, no somos otra institución. Somos la iglesia del Señor, llena del poder del Espíritu. Con todas las funciones, con todos los dones, con predicadores fervorosos, con predicadoras llenas del poder de Dios, con hombres y mujeres. Mira, hermano, con la copa rebosando. Creemos en esa. Pero también con hombres y mujeres anclados en la palabra y siendo estratégicos para poder tener un impacto en la vida de nuestras comunidades y congregaciones. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Recuerden que nos pueden conseguir a través de las redes sociales, Jonathan García, por Facebook, Instagram, ahora por X, por Twitter, aunque yo no lo uso mucho, pero pueden conseguirnos también por ahí. Por otra parte, también pueden conseguir nuestra iglesia, la iglesia que pastoreamos por redes sociales, Iglesia Riberas de Cupey. La iglesia Riberas de Cupey le espera este próximo domingo a las 11 de la mañana. Si usted no tiene una iglesia y no tiene un lugar donde adorar, puede hacerlo, puede acompañarnos. Si usted tiene una iglesia donde adorar, quédese en su iglesia, apoya a su pastor, apoya a su comunidad de fe. Si no tienes un lugar donde ir, si estás desesperado, si estás pasando por un momento difícil, te esperamos en nuestra congregación aquí en Riberas de Cupey, en San Juan, Puerto Rico, a las 11 de la mañana, en nuestro servicio de celebración. Recuerda que somos la iglesia que está en el poder del Espíritu, una iglesia en armonía con el Espíritu y también una iglesia estratégica. Gracias por estar aquí. Recuerda que estuviste en Hablemos en Contexto. Hemos presentado Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García.